Boreal Televisión presenta. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este Café con Leche, que es la producción de Boreal Televisión para todo el país y el resto del mundo, a través de nuestras aplicaciones y plataformas digitales y los sistemas de cables para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Como habíamos anunciado, está con nosotros ya el ingeniero Ervin Vargas, expresidente del CODIA. Vamos a enfocarnos por ahí, olvidémonos de que el ingeniero Vargas también es el director comercial de Edenorte, que aunque Edenorte estuvo caliente recientemente, pero ya como que los incendios han bajado de intensidad, pero hoy nos vamos a concentrar en esta parte de la sismoresistencia en términos de ingeniería, de lo que ha estado pasando, algunas declaraciones que se han dado de la posibilidad de que República Dominicana, después de este sismo de 7.2 que ocurrió en Haití, las actividades nos afecten a nosotros. Ervin, gracias por estar con nosotros aquí en el Café con Leche. Bienvenido, como siempre. Gracias a ti por invitarme nuevamente a tu programa, y sobre todo con un tema que va a ser siempre de actualidad para la isla de la Hispaniola, no solamente para la hermana República de Haití, sino más bien para recordarnos a los dominicanos que toda esta morfología geológica que tiene la República Dominicana, todas estas montañas, son precisamente de la actividad sísmica, y entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué no queremos aceptar la realidad sísmica de la República Dominicana cuando tenemos un historial sísmico de grandes destrucciones, no solamente en Haití? En la República Dominicana han ocurrido eventos geológicos que en este tiempo sí van a producir grandes pérdidas de vidas y sobre todo edificaciones, porque hasta el entonces la República Dominicana era una aldea con edificaciones aligeradas, con edificaciones de muy pocos niveles. No así como está ya estructurada la República Dominicana con el avance económico después del año 1946. Pero asimismo habría que sumar que hemos ido, como yo decía temprano en la mañana, hemos ido mejorando la ingeniería sismorresistente en nuestro país y se ha hecho más rígido el protocolo. Con nosotros está Randy Ortiz y está Miguel Torres. El camarada Danilo Basilio tuvo que salir porque tiene audiencia temprano. Y quiero darle la oportunidad, en principio, a Randy para entrar en la conversación. Adelante, Randy. ¿Cómo no? Buenos días, Erwin. Qué bueno tenerte aquí. Buenos días, Randy. Y ver si tú nos ayudas a entender, porque tenemos entendido que la isla, no solo Haití, nosotros también, estamos en el centro de donde convergen grandes placas, la placa del norte, la placa del Caribe, y que esa placa no siempre es homogénea, sino que tiene algunos pedazos y que nosotros podríamos estar en una parte, o no sé si en todo, en una especie de mini placa atrapada entre dos placas, lo que indica que el movimiento podría ser mayor. ¿Qué genera específicamente este temblor de tierra que afecta más a Haití que a la República Dominicana? Porque si estamos en una isla muy pequeña, ¿cómo es que la parte más de resultados más dramáticos ocurre del lado de Haití que del lado de la República Dominicana? A eso yo le voy a agregar, perdóname Randy que tome tu pregunta, pero le voy a agregar que es una coletilla. ¿Qué confluye en esa parte de Haití para que sea tan activa sísmicamente hablando? Bueno, hay mucha sorpresa en lo que han sido los terremotos en Haití. Muy recientemente, el último estudio que se hizo sobre el terremoto del año 2010, el cual reflejó de que no hubo rotura superficial. Lo que yo interpreté
quien me sigue en las redes, yo pronostiqué de que muy pronto tenían que ocurrir otro gran terremoto en Haití. Porque cuando revisamos históricamente los terremotos en Haití, esa misma placa que en el territorio dominicano se llama la falla del Enriquillo, y en Haití la planta del Calden, resulta que en el año 1751 hubo un gran terremoto. Y después, en el año 1770, ocurrió otro terremoto de una mayor magnitud que lo que se ha producido en Haití, porque yo interpreté que si no rompió superficialmente la parte de la corteza, indiscutiblemente de que la falla tenía mucha energía. Y entonces se repitió precisamente esa teoría, porque no siempre uno tiene esa lógica perfecta como me salió en este entonces. Y por eso ocurrió, y yo en conferencia que di en Caguatiano le había advertido a ellos de que se podía producir un terremoto antes de los 20 años, porque así ya la historia no lo había registrado. Y en el punto donde se registró este terremoto, el último terremoto ahí grande fue el año 1860. Es decir, que han ocurrido cerca de 160 años de ese terremoto ya en la parte sur profunda de Haití, y que aunque este fue de una mayor magnitud, resulta que ya en Puerto Príncipe no habían grandes edificaciones, es decir, que la mayoría colapsaron, y la distancia también del epicentro, y sobre todo la demarcación donde ocurrió es una área geográfica que relativamente de poca densidad poblacional, y por eso el registro hasta este momento de más de 2.000 muertos y cerca de 7.000 viviendas colapsadas y 60.000 personas sin hogar, e indiscutiblemente que aunque el terremoto fue mayor, los impactos van a ser menores al de Puerto Príncipe, donde murieron más de 350 personas mal contadas. ¿Y por qué se origina? 350.000. 350.000. Es decir, ¿y por qué se originan? Bueno, ya los estudios sísmicos han avanzado bastante porque las placas tienen movimiento. Se desplazan en diferentes direcciones, chocan una con otra, como es el caso del Monte Everest, que es el pico más alto del mundo. No es por casualidad que el pico Everest es el más alto del mundo, porque ahí chocan dos placas y entonces ahí el mundo crece. Ahora, en el área de África y Sudamérica hay una placa que precisamente las placas se van separando y automáticamente el desplazamiento de esa placa tiene un sentido también de qué tan rápido esas placas se están moviendo. En el caso de la gran placa del Pacífico, que se mueve 20 centímetros por año, penetra por debajo de América del Sur, sobre todo esa cordillera desde los Andes hasta Alaska, se producen grandes terremotos en 5 y 10 años. No así en República Dominicana, donde el desplazamiento de nuestras placas son aproximadamente 2 centímetros por año. Lo que significa que a mayor velocidad de las placas va acumulando mayor energía elástica. Eso es como cuando uno tiene una goma de un tirador. Cuando usted no la tiene estericada, no hay energía acumulada. Ahora, cuando usted la esterica bastante y se rompe, entonces ahí produce el golpe mayor, la liberación de energía, y eso es lo que produce los terremotos, y eso está bastante claro. Y en el caso de la República Dominicana, yo no entiendo el por qué las instituciones que tienen que ver con la gestión de riesgo y la misma población utilizan la política de la avestruz. Es decir, sabemos que tenemos un peligro, y los últimos estudios que nosotros tenemos en la República Dominicana, uno en la falla septentrional, un estudio que nos regaló el Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde demostró que ahí en Jacagua se hizo una trinchera a escasos metros de la iglesia que fue destruida por un terremoto en el año 1562. Pues ahí se demostró que en ese lugar se producen grandes terremotos cada 800 años, y que a través de la prueba del carbono 14 se detectó que el último gran terremoto ahí fue en el año 1200. Lo que significa que en 1200 más 800 estamos precisamente 21 años que hemos sobrepasado, pero el doctor Paul Mann, un eminente científico que es utilizado por Discovery Channel para esos grandes programas científicos, nos acompañó a nosotros cuando el terremoto de la República Dominicana en el 2003,
y él nos dejó un legado, un estudio donde él dice que ahí existe una deformación acumulada de 4.5 metros, que es mayor a la registrada en el último gran terremoto. Ahora, cuando nos vamos a los terremotos históricos en la República Dominicana, grandes terremotos en la República Dominicana aquí deben ocurrir entre 50 y 75 años. Sí. El último ocurrió en Nagua, de 8.1 en el año 1946, lo que significa que en este año se cumplen los 75 años. Es decir, que estamos transitando un tiempo histórico en donde deben producirse grandes terremotos y donde se tiene todas las expectativas es precisamente en el área del Cibao, sobre todo en la falla septentrional, que apenas estamos a 5 kilómetros, y que los terremotos van a ser muy superficiales, muy idénticos al que ocurrió en Haití, porque es el mismo tipo de falla. Así, esas placas se mueven lateralmente. Y los terremotos, los hipocentros, que es la profundidad donde se producen el desprendimiento de energía, va a ser a no más de 10 a 12 kilómetros de profundidad. Es algo que también ha sido recurrente. Los dos últimos terremotos en Haití han tenido una profundidad de 10 kilómetros. Por el tipo de falla, porque un terremoto superficial se considera hasta 50 kilómetros de profundidad. Más, sin embargo, este tipo de falla nos va a dar bastante fuerte en el caso de Santiago, porque va a ser superficial, cerca y sobre terreno muy arcilloso, lo que significa que tenemos que estar claro de que en Haití se han caído mucho más viviendas por el grado de vulnerabilidad de sus edificaciones y por el tipo de suelo. En Santiago tenemos todos estudiados, sabemos lo que va a pasar, cuáles edificaciones van a colapsar, en qué zona va a amplificar las ondas sísmicas, porque es muy importante que la gente entienda el comportamiento de las ondas sísmicas. Por ejemplo, yo estaba precisamente viendo televisión en mi apartamento y estaba sentado en la cama, precisamente cambiando el canal, y sentí ese movimiento. Lo primero que yo pensé fue que era un gran terremoto y que estaba muy distante. Porque si una onda sísmica, el terremoto produce 4 tipos de ondas sísmicas. La primera son de las verticales, que son la primaria, que es como si te levantaran. Si uno siente que lo levantan, el terremoto es cerca. Luego vienen las ondas de corte, que son las ondas secundarias, y esta que llegaron a República Dominicana son el cuarto tipo de onda sísmica, que es la onda Love, amor, como se dice, que es suave y que uno siente como que se marea un poco. Horizontal, pero muy leve. En el caso mío lo sentí como por 10 o 15 segundos, pero ya yo sabía que por la interpretación y por el conocimiento que tengo, yo entendía que el terremoto era lejano y que por tanto tan pronto entré a la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos, precisamente me dio la razón, porque tenemos nosotros que entender cuál es el comportamiento de los terremotos, cómo sentir las ondas y sobre todo pensar de que la República Dominicana tiene cerca de 14 zonas de fallamiento, pero tenemos algunas, como es la zona de contacto de la placa de Norteamérica y la del Caribe, que es capaz de producir terremotos hasta 8. La falla septentrional, que tiene un potencial para producir terremotos entre 7,5 a 8. Tenemos la trinchera de los muertos, que penetra precisamente al sur de la República Dominicana, el cual puede producir terremotos entre 6 y 7. Y después tenemos nosotros la Enriquillo, que entra precisamente por Neiva, que es la prolongación de donde se produjo el terremoto, también puede tener potencial entre 7 a 7.5. Y luego el resto de nuestras fallas no tienen un potencial sísmico catastrófico porque ya están distribuidas en todo el territorio de la República Dominicana, incluyendo en Santiago. En uno de mis trabajos que realicé a Corazán con el sistema de alcantarillado pluvial, frente a la UAS, ahí yo encontré precisamente una zona de fallamiento ya que no está activa, porque había un estrato que estaba por encima, o sea, se había desplazado. Y así sucesivamente frente a la presa de Tavera también existe otra, cerca de Bonao, en Atillo, en Higüey. Así que la República Dominicana tiene una zona de fallamiento. Muchas de esas fallas son muy poco conocidas, pero tienen poco potencial. Ahora bien, tenemos que ponerle atención a ese 3 sistemas de falla que nos puede producir un gran terremoto y la vulnerabilidad que nosotros tenemos a orilla de cañada, de construcciones informales. De verdad que nos va a dar duro, y un estudio que se tiene a mano es que entre muertos y heridos en la República Dominicana, un terremoto de 8
o 7.5, se pueden producir en cerca de 25.000 personas entre muertos y heridos, que es una suma considerable. Adelante, Miguel. Cómo no, gracias. Estamos aquí hablando con el ingeniero Luis Vargas en el Café con Leche. Qué bueno, este es un tema que nos preocupa porque no hay todavía el avance para pronosticar qué intensidad trae, cuándo va a temblar la tierra. Eso nos agarra en el momento menos inesperado. Hasta dónde hemos avanzado en lo que respecta a la educación. Yo recuerdo que el ingeniero que mencionó Randy Ortiz, el señor Franco de la Pucamaima, siempre decía que tenemos que andar con un pito para, si nos agarra, o que ojalá y que no, en medio de escombros, que tú puedas avisar sonando el pito y las unidades de rescate puedan ir. Hasta donde nos hemos ido educando, ya noto que la recomendación que se hacía cuando te sorprendía un temblor, ponerte debajo del marco de las puertas, eso se ha descontinuado. ¿Hasta dónde nos hemos ido educando? ¿Hasta dónde estaremos nosotros en capacidad para poder soportar un terremoto y poder cuidarnos? Recuerdo que en el 2003, cuando tembló la tierra, hubo gente en las carreras que se tiró de una segunda a una tercera planta. Incluso mucha gente salió desnudo porque esa noche parece que no se pusieron una bata, no se pusieron, qué sé yo, pero queremos saber hasta dónde nos hemos educado y qué medidas podría uno tomar en un momento así que nos agarre un temblor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una educación sísmica de un país que espera un terremoto, porque precisamente uno le tiene miedo a lo desconocido. Y ese tipo de actitud de uno lanzarse de un tercer nivel, de verdad, cuando tú tienes que entender de que cuando comienza un evento sísmico, según el dietograma, que es un gráfico, nosotros solamente tenemos 10 segundos para nosotros poder salir de nuestras habitaciones, y una tercera planta, una cuarta planta, no es verdad, que no da tiempo. Y que lo más importante, tú saber dónde tú vives, si el edificio es seguro, si la onda va a amplificar, si me da tiempo salir. Yo les exhorto a toda persona que yo vivo en una cuarta planta, y sobre todo, muchas veces uno tiene que tener, hasta para morir, tiene que tener la lógica, porque en el caso mío yo hice un ejercicio de ver en qué tiempo podía bajar y me tomaba 17 segundos, así que sobrepasaba los 10 segundos que tengo, y eso en situaciones normales, porque una situación de un terremoto, los marcos de las puertas se deforman y las puertas muchas veces no te quieren abrir. En un terremoto de 8 nadie va a poder caminar. Es decir, que lo más importante es saber dónde tú vives, dónde tú trabajas, dónde estudian tus hijos, porque precisamente no todo va a ser tierra arrasada. Nosotros aquí en Santiago de los Caballeros tenemos identificado cuáles edificaciones son muy vulnerables, cuál va a ser la respuesta, y sobre todo de que este tipo de eventos, los dominicanos podíamos verlo una vez en la vida. Si tenemos muy mala suerte, podía ser 2 veces, y por lo tanto esta generación tiene que enfrentarse desgraciadamente a un terremoto catastrófico, y que les exhorto a las autoridades continuar una medida agresiva de una gestión en un país que espera un terremoto, porque nosotros sabemos que el Ayuntamiento de Santiago, un terremoto de 8 va a tener un desempeño bastante desastroso, porque le hicimos un estudio. Al ingeniero Osiris de León se lo han querido comer en estos días por las redes sociales, porque ha mantenido esa misma posición que tú estás planteando, de que nosotros estamos en una situación que porque todos los indicadores, la misma secuencia de los sismos nos lleva a pensar, bueno, que estamos cada cierto tiempo se produce este movimiento y estamos dentro de ese periodo. Pero Atahualpa, mira, yo fui en el año 2018 a Puerto Rico e impartí 3 conferencias en 3 importantes alcaldías, como fue la de San Germán, la de Guánica y otra alcaldía que está, me parece que Ponce también. Y le advertí que el periodo de recurrencia de grandes terremotos en el Caribe, tanto a Puerto Rico como República Dominicana como Cuba, ya se había vencido. Ese fue un pronóstico que le advertía a ellos, y se tenían que preparar, y que las edificaciones de ellos eran muy vulnerables porque eran casas que estaban construidas como sobre canquiña o sobre zanco.
abajo metían su vehículo y entonces una casa pesada arriba. Entonces, cuando venía el movimiento horizontal, porque las columnas son diseñadas para resistir cargas verticales, no horizontales. Entonces, le hice la advertencia en las salas capitulares, que resulta que al año, ahí está Puerto Rico, y ese no es el terremoto que se está esperando en Puerto Rico, porque en el año 1918 hubo un gran terremoto al noroeste de Puerto Rico que produjo un tsunami, y ese tsunami inundó a Mayagüez. Y por tanto, los puertorriqueños, ahí después vino el de Cuba, que por suerte fue entre Jamaica y Cuba, ya es un terremoto de cerca de 7.4, y resulta que nosotros estamos precisamente en el medio, es decir, la República Dominicana, la Virgen de la Altagracia y Dios nos va a dar la iluminación para nosotros prepararnos y poder entender el problema, porque Dios dijo, cuídate que yo te cuidaré. O sea, Dios te da toda la capacidad para los estudios, y eso que dice Osiris León, lo digo yo, y lo dice Paul Mann, y lo dice Eric Calais, que son técnicos internacionales de la Universidad de Austin, que han venido aquí, y según palabras textuales de Paul Mann, ese que ustedes han visto en Discovery Channel, en esos programas científicos, él nos había confesado que si le habían preguntado dónde debió ocurrir el terremoto en la isla del Hispaniola primero, él no dudaba en decir que tenía que ocurrir en la República Dominicana y no en Haití. Por lo que todo está precisamente estudiado, todas esas deformaciones de todo este sistema de falla. Por ejemplo, nosotros en el año 2003 hicimos un estudio completo desde Capotillo hasta La Terrena, instalando equipo científico, buscando las causas y dónde fue que se originó el terremoto del año 2003. Y precisamente se ubicó al norte de Puerto Plata, muy cerca del aeropuerto internacional Gregorio Luperón, a escasos 10 kilómetros, cuando todo el mundo decía que el epicentro era en Tubagua, y resultó que nosotros medimos cómo se movió. En el caso de Santiago se movió cerca de 18 milímetros hacia el norte. Las dos estaciones que tenemos aquí, una en Camp David, que esa nos dio un disparate porque el punto geodésico estaba encima de la edificación. Entonces parece que la edificación se movió bastante y por tanto la gente tiene que entender de que ya la ciencia no era como antes, que los terremotos le damos su origen porque debajo de la tierra, en el caso de los chinos, había un gran animal en el interior de la tierra. Sí. Y cuando se movía, ya nosotros sabemos, no podemos decir fecha, pero sí podemos detectar los periodos donde estamos precisamente inmersos en que puede ocurrir un gran terremoto. Y eso que dice Osiris, no solamente lo dice Osiris, lo ha dicho Coromina Pepín, lo ha dicho Orlando Franco, Luis Peña y el equipo que nosotros hemos dado seguimiento a esa cultura sísmica que hay que guardar un respeto a Coromina y a Orlando, ¿verdad? Y yo en calidad de presidente del CODIA, pues me integré en el año 2003 a ese gran equipo y me tocó el operativo post-terremoto del estudio que hicimos en toda la región del Cibao y sobre todo Santiago. Y es muy importante, Atahualpa, de que la gente entienda de que no todo va a ser tierra arrasada. Una casita de madera no le va a pasar nada. Una casa de blog bien construida, de 2 niveles, no le va a pasar nada. Un edificio de 4 niveles de blog, no va a pasar nada. Ahora, usted tiene una mansión y tiene un punto de vulnerabilidad porque se han detectado puntos de vulnerabilidad sísmica que los terremotos aprovechan para tumbar esa edificación. Y en el caso de Haití, sin varilla, sin refuerzo, con un diseño que no es antisísmico. Entonces ahí está el resultado, pero tenemos que regresar a la normalidad, perdón, de que la gente entienda de que no va a ser todo tierra arrasada. Y es muy importante que en el caso, aquí en Santiago existen varios profesionales, y en el caso mío también, de que podemos detectar vulnerabilidad sísmica en una edificación en apenas 10 minutos. Yo hablaba justamente, Randy, yo sé que tú quieres entrar, pero puedes combinar la pregunta con la mía también para que el ingeniero la abarque las dos. Pero déjame decir, justamente yo planteaba en el programa anterior de que aquí en República Dominicana ya teníamos la tecnología para diagnosticar las edificaciones. Así es. O sea, usted va como si fuera con un estetoscopio y le pone los puntos en los lugares y hace la simulación del terremoto y sabe dónde están los puntos críticos. Pero no vaya más lejos. Nosotros, cuando yo fui secretario de urbanismo, que acompañé una gestión municipal, el doctor Liberto Cerulle,
nosotros adquirimos unos equipos precisamente para hacer radiografía, los diagnósticos de las edificaciones que fueron construidas antes del año 1978. Y teníamos una dirección ahí que tenía que ver con la gestión de riesgo y le apartamos unos 400.000 pesos mensuales para precisamente que a través de esos equipos cualquier ciudadano de Santiago, cualquier empresario, con un bajo costo, pudiera saber cuál es la realidad de su edificación y que por tanto hago un llamado de que todas aquellas personas que sientan inseguridad en sus edificaciones, pues que consulten un profesional, porque además también el primer estudio, que es el estudio de unidad sísmica por visión rápida, es un estudio sumamente económico que se puede realizar cercano a 8 o 10 mil pesos. Ya si ese estudio detecta de que el coeficiente que debe de dar por debajo de 2, entonces ahí necesita la intervención ya de un estructuralista y estudio mucho más profundo. Y eso es muy importante porque en este momento en donde hemos tenido terremotos al este de República Dominicana, al oeste de República Dominicana, en Haití hemos tenido 2, y que ya en Haití puede entrar en un periodo de estabilidad, no así el área de Cahuetiano, donde en el año 1842 hubo un gran terremoto que produjo un tsunami y además devastó a la ciudad de Santiago de los Caballeros, de aquel entonces, que eran edificaciones de ladrillos. Y por tanto, una edificación de ladrillos no tiene ninguna resistencia a un terremoto y hay que recalcar que la ciudad de Santiago no se hundió en el 1562. Tan sencillo, se desboronó porque ese movimiento horizontal pues fue desbaratando cada una de las juntas de los ladrillos y entonces colapsó por completo. No fue que la ciudad se hundió, y eso es muy oportuno porque todo el mundo dice que Santiago se hundió. Sí. Y no fue verdad. Randy, adelante. Sí, ingeniero, hemos visto que ya Santiago empieza a crecer de manera vertical a alturas que antes no alcanzábamos. Aquí las edificaciones multipiso por apartamentos era regularmente de cuatro niveles, pero ya tenemos torres de mucho más de 10 y algunas coqueteando con los 20 pisos en un terreno que es distinto al de la capital, y es la información que quiere. La capital tiene una gran base porque tiene un suelo duro de roca. La avenida Nacaona está al borde de un farallón de roca. La condición distinta del terreno dominicano de Santiago respecto al de la capital para estas torres, en el contexto de estas condiciones de la morfología de nuestro suelo y de ese potencial de terremoto, cuál es la seguridad que tienen estas edificaciones que ya le dan un perfil de ciudad más desarrollada, pero donde la seguridad también es una inquietante de los que no somos especialistas en esto de mecánicas de suelo. Bueno, precisamente Santiago está creciendo vertiginosamente, ya se está compitiendo ver cuál torre es mucho más alta. Pero afortunadamente, hace aproximadamente 6 o 7 años, la República Dominicana tiene un nuevo código sísmico y tiene un ministerio de obras públicas que está siendo muy exigente. Y además también yo soy de lo que digo, que el código sísmico de la República Dominicana penaliza mucho al inversionista, porque entiendo que Santiago tenía un estudio recientemente realizado sobre la sismicidad de Santiago, la aceleración esperada de terremoto, y que por tanto estas torres que se están construyendo se debe de tener toda la garantía de que casi en su totalidad van a tener un buen desempeño. No así las torres que fueron construidas antes del año 2000, en donde a mí me tocó revisar algunas torres, sobre todo una muy cercana a la Estrella Sadalá, cerca del cine Hollywood, y otra en los jardines metropolitanos, que todo va a indicar de que un terremoto de 7,5 a 8 puede tener un pobre desempeño, pero además también esto tiene que ver con la calidad del suelo, porque en Santo Domingo es bastante rocoso, aunque tiene zona arcillosa, pero las ondas sísmicas, cuando pasan por un estrato rocoso, pues pasan rápido. Más sin embargo, en las arcillas, la velocidad de traslación es muy lenta, entonces la edificación dura más tiempo en interacción con la onda sísmica, y que por tanto
Un edificio vulnerable construido en arcilla puede tener un desempeño muy triste porque la gente tiene que entender, antiguamente todo el mundo veía las construcciones de un edificio con una simple zapata, ¿verdad? Convencional. Después que se fue avanzando, que se dieron cuenta que la resistencia del suelo tiene que ver mucho con el diseño de zapata, después ya ustedes están viendo cómo se diseñan edificaciones con platea. Es una forma para nosotros poder repartir mejor la carga, es decir, eso es lo mismo que si tú tienes que transportar 40 toneladas de clinker y tú tienes solamente 4 neumáticos que soportan 5, entonces se van a reventar se van a reventar. Entonces tú lo haces, te buscas una patana con mucho más eje de carga, entonces tú distribuyes más. Y en el caso también de las edificaciones, en el caso de que el terreno sea muy malo, entonces hay que hincar pilotes buscando el estrato rocoso para poder tú cimentar las edificaciones. Y por tanto, las últimas construcciones a mí no le preocupan mucho. No le preocupa porque hay mucha vigilancia, hay mucha supervisión, hemos avanzado más, porque me decía Carolina Pepín que el código sísmico, el preliminar del 79, que duró hasta el 2012, no se pudo llegar a un consenso porque habían intereses en el sector construcción que no permitieron que ese código fuera el primer código que teníamos y no el preliminar. Por tanto, pero a pesar de todo, aquí nosotros sabemos de que el 70% de nuestras escuelas viejas van a tener un desempeño pobre, incluyendo el posible colapso del Ulises Francisco de Payá, Dios mío, el posible colapso del Ayuntamiento de Santiago, la reforma también como edificación, porque ese mismo tipo de diseño estructural colapsó en Puerto Plata y ha colapsado en toda parte del mundo, colapsó en Puerto Rico con apenas un terremoto de 5.6. Es decir, que ese sistema estructural de piso suave, que no es más que cuando entre un nivel y otro hay una diferencia de rigidez que sobrepasa el 50%, va a tener desempeño. Por ejemplo, el elevado de la Estrella Sadalá. Eso es un caso que un terremoto de 7.5 a 8 es posible que colapse, porque ese mismo tipo de diseño en Kobe, Japón, pues colapsó, porque ¿qué resulta? Que tiene columnas de diferentes alturas. Entonces resulta que la columna pequeñita que están en su extremo van a tener muy poca movilidad. Las largas van a tener mucha movilidad y entonces el desenlace de que se desplomen todas las vigas y además se rompan esas columnas, estamos diciendo que tiene un 75-80% de posibilidad de que ese elevado colapse ante un terremoto de 7.8 a 8, porque además también los pilotes que le colocaron ahí eran de muy poco grosor, es decir, que una zona de una cañada que pasaba por ahí. Pasó una vena de agua. Correcto, y entonces nosotros sabemos que nuestros hospitales, nuestras clínicas van a resistir bien. O sea, los últimos hospitales que tenemos en Santiago fueron diseñados por una persona que merece todo el respeto, Leonardo Reyes Madera. Nuestras clínicas van a dar respuesta, nuestros hospitales también van a dar respuesta, pero algunos hay que hacerle alguna readecuación sísmica. Y Santiago, eso se hizo en el Cabral Ibáez. Bueno, el Cabral Ibáez le ganó la batalla porque ese era un candidato. En México, edificaciones muy típicas como la de Cabral Ibáez colapsaron 5 hospitales en México, aquel gran terremoto de México. Y entonces la vulnerabilidad sísmica nosotros la tenemos detectada un 100%. Sabemos qué se puede caer, qué no se puede caer y que por tanto eso se debe de masificar con una campaña en donde las personas pueden entender. Por ejemplo, cuando yo doy una conferencia, después de yo analizar todas las edificaciones, yo al final le presento algunas imágenes. Le presento una mansión, le presento una casita hecha muy bien de bloc, pero la mansión tiene una columnita en una de sus marquesinas. Entonces, cuando yo le digo cuál de estas dos es mucho más insegura, la gente detecta. Cuando yo le pongo cuál de estas dos entre una casa de madera. Aquí Irving, escúchame que te interrumpa. Aquí se puso muy de moda lo que tú señalabas en Haití, la construcción de edificios con columnas libres. Sí, bueno, eso ha traído problemas porque ustedes deben de recordar. Cuando hablo de columnas libres hacen el parqueo abajo. Sí, ahí se produce lo que se denomina en ingeniería sísmica piso suave o piso blando, que no es más que cuando entre un nivel y otro
existe una discrepancia entre un 50 y un 35% de rigidez. Significa de que ese miembro estructural va a colapsar y ese nivel va a desaparecer, como en el caso de el centro docente de Puerto Plata. Ahí desapareció el primer nivel. Y en el caso del ayuntamiento, que Dios no lo quiera, porque el estudio así nos refleja. Nosotros gastamos $1.000.000 y buscamos no un profesional de la República Dominicana, para que no diga, sino un profesional que vive precisamente visitando después que ocurren los terremotos, y él nos hizo ciertas recomendaciones. El nivel del lobby es posible que desaparezca. Así que toda aquella persona que pueda mantenerse en el ayuntamiento en caso de un terremoto, que salga de inmediato, porque todo hace indicar de que eso está tipificado como un piso suave, y el diseño estructural para la reparación nosotros lo dejamos sobre el escritorio, que fue parte de las cosas que yo le entregué al secretario general que me sustituyó a mí, de que había que invertir en el Ayuntamiento de Santiago, porque lo que es sala capitular, Salón Juan Pablo Duarte y el lobby tiene todas las condiciones para que ese nivel pueda desaparecer, y que por tanto Santiago tiene los estudios, sabemos cómo se va a comportar el terremoto en las diferentes zonas de Santiago, que van a colapsar. Todas las edificaciones de Sauría de Cañadas informales van a tener un desempeño muy triste, muy triste. Sobre todo las edificaciones en la parte norte, en la parte este, no así en la parte sur de Santiago ni en la parte oeste, donde el terreno es regular, y mucho mejor aún es donde está el Centro de Convenciones de Santiago, que en el terremoto del año 2003 fue una edificación de conflicto. Sí. Porque yo estaba precisamente al frente del CODIA y me mandaron una intimación vía alguacil de que el CODIA no debía intervenir en ese edificio. Nosotros no teníamos intención de intervenir porque ahí no vivía gente, pero al amenazarnos, automáticamente nosotros hicimos un estudio y nos reflejó que aún sin tener la carga de uso, tenía grietas tanto en las vigas como desprendimiento del mármol, y que daba la sensación de que a pesar de tener un terreno bueno, ese edificio afortunadamente se recuperó, y esa inversión que hizo Príamo Rodríguez, ¿verdad? En principio lo hizo el Estado y luego Príamo lo terminó. Bueno, al principio fue el Estado, y después entonces Príamo, a través de una concesión, pues hizo un gran proyecto que Santiago debe de valorarlo más. Y una gran inversión para el reforzamiento del edificio, que se trabajó con la sociedad antisísmica. Sí. No recuerdo. Él lo llevó precisamente, yo era de opinión, porque en esa primera reunión él me invitó, y invitó a muchísimos profesionales valiosos. Yo era de opinión de que esa edificación se desmontara ante la vista de los santiagueros. Como era prefabricado, una parte que se desmontara y luego se armaran, porque un estudio que hizo el doctor Leonardo Reyes Madera detectó, que fue supervisor, detectó que la soldadura entre el dado de apoyo, entre la columna y la viga, no eran suficientes para resistir un sismo, porque se acostumbra a dar el grado de soldadura con el grado de resistencia de la varilla, y que por tanto eso iba a colapsar. Pero afortunadamente, así como se le escapó al terremoto el centro de convenciones, se le escapó también el hospital José María Cabra Ibáez, los bancos comerciales de Santiago, en su gran mayoría, igual que la Pucamaima, han readecuado sus instalaciones, y perfectamente eso es lo que tenemos que hacer en este momento en donde nadie nos va a despistar. No es que uno tenga un sentimiento catastrófico, boca de chivo, pero resulta que sería una irresponsabilidad que uno, manejando informaciones científicas, tanto de uno, pero sobre todo de la comunidad científica de Estados Unidos, de verdad, no lo reconocer. De verdad que es terrible. Y yo entiendo que así como le digo eso, yo le tengo mucho más miedo a la delincuencia, porque la delincuencia, estamos en el día a día, y un terremoto es una vez en la vida, y que va a depender dónde nos encontremos, porque eso es las cosas que tenemos que entender, de que el tigraje es en cualquier parte, el terremoto, si tú estás seguro en tu casa, no salgas hacia el frente de la calle, porque por desconocimiento, si yo vivo en una vivienda de blog bien hecha,
que yo sé que no se va a caer, que no tengo una vitrina, que no tengo un televisor viejo que me va a caer encima, ¿verdad? O un armario. No salga a la calle porque un cableado de tendido eléctrico que se van a caer muchos tendidos eléctricos, entonces te va a matar. Sí. Entonces, tenemos que saber porque nadie actúa sin tener experiencia. Y el cerebro tiene que registrar precisamente esa campaña que tenemos que iniciar para nosotros poder hacer precisamente lo que hay que hacer en ese momento. Por ejemplo, en el caso mío, cuarta planta, tengo una cama con un cajón de madera abajo en Gold Spring. Yo precisamente me acuesto al lado de mi cama, lo más expuesto al exterior del edificio. En el caso de que se caiga, que yo sé que no se va a caer, entonces los que están más a la esquina son los primeros que van a rescatar y que por tanto el triángulo de la vida es lo mejor que hay que hacer para todos aquellos que vivimos por encima de un segundo nivel en cualquier tipo de apartamento, y así de esa manera nosotros tenemos lo que es un seguro de vida que podemos sobrevivir, y que ahora en vez del pito todo el mundo tiene un celular que lo que debe de tener un sonido ya registrado, ¿verdad? Y que ande con su celular, porque con el celular tiene su linterna en caso nocturna, en el caso de que usted esté en el exterior, porque en el caso de que usted esté en el interior del edificio, a usted se le va a descargar, porque para usted sacarlo van a durar 3, 4, 5, 6 días, y la señal también no va a llegar. Es decir que... Pero bájale algo a eso, Randy, ¿verdad que sí? No, porque es que eso ha trabajado, por ejemplo, en el terremoto de Haití en el año 2010. Yo fui a investigar ahí un edificio en Chapmer, un hotel que se llama La Chapmelina, que es muy famoso allá, y después comencé a visitar edificaciones en el pueblo y observé el triángulo de la vida en muchas de las oficinas, porque del lado del escritorio, no abajo, precisamente se veía ese vacío en donde puede caber una persona. Erwin, las llamadas escaleras de emergencia que están regularmente en la parte posterior en una estructura de hierro que aunque está sujeta al edificio, es, digamos, una estructura aparte. ¿Es una vía recomendable o no en caso de los que viven en segunda y tercer piso en edificio de apartamento para salir en caso de terremoto? ¿Qué tú recomiendas? Yo les recomiendo que aquel que vive en un segundo nivel, que haga un ejercicio a ver si lo hace en menos de 10 segundos. Y la escalera de emergencia puede funcionar mayormente si hay un incendio, pero en el caso de un terremoto, lo más conveniente es tú ubicar un lugar seguro dentro de tu habitación o en cualquier lugar que haya un mueble resistente ante la caída de la losa, y que por tanto yo no recomiendo que, por ejemplo, un terremoto de 8, nadie va a caminar. Yo recuerdo que Coromina Pepín me decía que vio el terremoto del 46 y que los árboles pegaban al suelo. Es decir, y en el caso de Navarrete, me contaba nuestra madre de que el papá mío tenía un almacén bodega ahí en Navarrete, y cuando ocurrió el terremoto, ella no veía a su esposo porque a apenas 40 metros la onda sísmica eran como si fueran unas olas marinas, y que por tanto llegó un tiempo en que ella no veía a su esposo, y que por tanto un terremoto de 8 nadie va a poder caminar. Lo que yo recomiendo es ubicar un buen sitio donde uno sepa que en el caso de que colapse una losa, pues automáticamente uno puede sobrevivir, y que por tanto lo importante es el conocimiento, porque con el conocimiento tú puedes salvar situaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un estudio sobre maniquíes. Pusieron maniquíes debajo de la cama, pusieron maniquíes al lado del escritorio y abajo. Resulta que desplomaron ese edificio y todos los maniquíes que estaban en el lado sobrevivieron, no así los que estaban debajo, porque murieron aplastados. Bueno, hablar con Erwin es para durar mucho tiempo. Yo quería que tú me dieras una opinión, Erwin, ya que eso está también sobre el tapete, el tema del monorriel de Santiago. Bueno, el monorriel de Santiago... Tú tienes un estudio que se hizo hace mucho tiempo. Yo lo tengo completo. Yo entiendo que la ciudad de Santiago debe de defender su monorriel. O sea, no el monorriel que le han vendido al presidente de la República, que tengo entendido de que el anuncio que hizo es de 7.4 kilómetros. Yo entiendo que debe ser un monorriel que resuelve el 80% de la dinámica económica de Santiago,
que recorra todas las universidades, los centros de trabajo, zona franca, el centro histórico, los estadios, los hospitales, las grandes plazas, el Parque Central, que es un monorriel que estaría costando cerca de 450 millones de dólares y que resolvería sustancialmente el problema del tránsito en la ciudad de Santiago. Un monorriel cuya primera línea sea del aeropuerto de la ciudad, precisamente no va a resolver nada más que resolverle el problema de carga quizá a la zona franca, porque el problema de aquí es el transporte, la movilidad. Entonces, nosotros tenemos que defender, porque la visión de muchas veces de los técnicos de Santo Domingo no es la visión de los santiagueros. Aquí somos donde tenemos el problema, y lo más importante, Atahualpa, es que el terreno donde se va a ubicar el monorriel, lo tenemos ahí. ¿Cuál es? Bueno, lo tenemos todo el centro de la avenida Estrella Salá. Tenemos a la derecha de la Bartolomé Colón. Luego seguimos por la reata de la 27 de febrero. Llegamos hasta el ensanche Libertad y ahí tenemos la reata que va hasta la entrada de Cienfuegos. Luego de ahí pasamos por Zona Franca y luego bajamos a nivel superficial desde Hoyo de Lima hasta casi llegar a la Fortaleza. No, pasamos por la Fortaleza y llegamos casi a Utesa. Eso abarata constantemente porque el río Yaque hay que devolverle la dinámica económica a la ciudad y que por tanto ese proyecto Río Yaque es un proyecto complementario que tiene que venir, y el monorriel tenemos que defender la posición porque un monorriel de 7.40 kilómetros no va a resolver y que por tanto hay que aprovechar. Este que tú planteas de 450 millones de dólares, ¿cuánto es el recorrido? 20.40 kilómetros, lo que significa que es una circunvalación y que va a impactar toda la economía de Santiago, porque esto afecta a zona franca, las grandes plazas, los hospitales. Pero todo ese estudio se hizo, Erwin. ¿Por qué no se le hace llegar al presidente de la República? Bueno, se ha hablado de licitación, de que mira, aquí se han hecho muchos estudios, y sobre todo de origen y destino, y el último que se hizo, que lo pagó el BID, y que el plan estratégico de Santiago lo realizó, yo en primer momento lo descarté, porque parece que andaban buscando, en vez del monorriel, traer buses articulados en calles de coches, porque sí, ya Santiago no aguanta ese tipo de sistema de movilidad urbana, y que por tanto, este es el momento. Ayer estaba yo hablando con Alejandro Noel, que tiene que ver mucho con una comisión de desarrollo, y yo le decía mi preocupación, porque muchas veces yo hago unos escritos como lo hice de la autopista del AMBA, que yo creo que la construcción de la autopista del AMBA no va por asunto económico, y en vista de que ha sido un éxito la recuperación de la carretera turística, yo entiendo que Santiago se merece. Eso hace feliz a Randy, que está opuesto a esa carretera. Bueno, a mí los números no me dan, y además también la carretera turística quedó muy bien, que se va a inaugurar ahora, y que entiendo de que el país en tiempo de post-pandemia no tiene los recursos suficientes para esa inversión, y además también, como es público-privada, no encuentro que sea tan rentable para un empresario una carretera tan difícil, de alto costo, y que tenemos dos alternativas: o nos vamos por Navarrete, Puerto Plata, o nos vamos por la turística, por lo que yo considero que en este momento, con la ampliación de la avenida Luperón desde Alché hasta Gurabo, definitivamente parece que ese proyecto no va a ir, porque los numeritos a mí no me dan, porque tiene que pasar cerca de 6.000 vehículos diarios a 600 pesos de peaje, que es bastante alto. Entonces yo considero que sería una actitud muy atinada del presidente retrasar un poquito más ese tipo de inversión, pero sí aprovechar la voluntad que tiene el presidente de invertir en Santiago y que nos dé el monorriel que todos deseamos para la ciudad de Santiago de los Caballeros. Bueno, señores, como ustedes notan, un placer conversar con el ingeniero Erwin Vargas. Se me quedaron bueno, hablar un poquito de la carretera Luperón, pero ya será en otra oportunidad, porque mira, nos dieron 25 minutos más del programa. El tema es bastante interesante, ¿verdad? Y más de actualidad, pero vendrán más programas, y eso de verdad que hace falta, la parte educativa. Porque la parte educativa de la televisión dominicana es muy importante, porque es el medio de mayor penetración. Tú oyes de las redes,
pero no es lo mismo este careo personal, porque tenemos que dar salida a todas esas inquietudes, porque las preguntas que ustedes hacen es la misma pregunta que hace el televidente, y eso ayuda mucho, y lo que estamos hablando son números bastante serios y que a nosotros nos preocupa. Lo ocurrido en Haití es precisamente para que el pueblo dominicano ponga su barba en remojo, porque estamos en un periodo muy peligroso en donde yo particularmente digo que de aquí a 10 años sería muy triste de que ocurra un evento como esto y que nos agarre como estamos ahora, la gente pensando en otra cosa, menos en que eso puede ocurrir en la República Dominicana, y ya con un pronóstico entre 7.5 y 8. Gracias al ingeniero Erwin Vargas, expresidente del CODIA, que ha estado con nosotros, una autoridad en asunto de sismografía, sismológico, y bueno, uno quisiera que todos esos conocimientos estuvieran equivocados, pero la ciencia nos da en la cara y nos permite ya hacer muchos pronósticos. Así es. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en este Café con Leche. Mañana les esperamos tempranito en Mañana Boreal por estos mismos canales de Boreal Televisión. No se pierdan el discurso del presidente esta noche a las 9 por estos canales, estrenando un nuevo escenario desde las escalinatas del Palacio Nacional. Vamos a ver qué trae el presidente. Randy Ortiz, Miguel Torres y quien les habla, Atahualpa Ramírez, hemos estado con ustedes. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Feliz resto del día y que este sea productivo con la gracia de Dios. Muy buenos días. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.